Bien, señores, me robo un turno de ustedes para decir lo siguiente, porque siempre hay que hablar de la economía, a pesar de Julio Ortega Todos. Miren, la República Dominicana, vamos al 27 de febrero, el presidente es el día martes que queda, el martes, el presidente va a pronunciar el discurso de rendición de cuentas, como se establece en la Constitución de la República. Le rinde cuenta del año siguiente, del año anterior, a la Asamblea Nacional y a la Nación, en la persona jurídica de la Asamblea Nacional, que aprueba o desaprueba el discurso, junto con todas las memorias que va a señalar a la Asamblea, ¿lo sabe eso? A la memoria, es decir, todo lo que hicieron todos los ministerios, las direcciones generales, las instituciones descentralizadas, todo se lo tiene que llevar al Congreso de la República en la persona jurídica de la Asamblea Nacional. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces el presidente va a presentar sus memorias. Ya veremos, eso lo trabajan los técnicos, el presidente le da el perfil del discurso político, pero el discurso técnico lo trabajan los técnicos del gobierno, recopilando todo tipo de información relevante, porque es un resumen ejecutivo de lo que hace el presidente. La memoria es un fardo de papeles de ese tamaño, que también lo revisan los técnicos de las distintas cámaras antes de darle su aprobación. Entonces estamos en una sociedad democrática. Miren, lo que está pasando en Venezuela, ya Diocadio Cabello, ¿cómo se llama? Diocadio Cabello. Ya él quiere que todo se haga de un solo tajado, ya. No solamente las elecciones ahora para abril, sino presidenciales, que va a estar hasta el 25, hasta el 2025, sino que también dijo, vamos a renovar también, antes de cumplir su periodo, el Parlamento, el Parlamento. Entonces, oye, la Asamblea Nacional fue escogida por 14 millones de venezolanos. La composición del Congreso por 5 años no se van a cumplir, lo van a arrasar con todo. Yo no quiero, la comparación es muy necia, pero yo lo que quiero señalarle a tanta gente que tiene tanto pesimismo entre las costillas, que este es un país que tiene una democracia que camina a la plenitud. De verdad, camina a la plenitud. Lo digo todos los días, Orión. El presidente... Y es que lo creo. Y lo quiero señalar para inmediatamente decir primero, esa democracia no solo se está reflejando en el ámbito político y jurídico, o jurídico-político, con una constitución que se respeta, con las leyes adjetivas que se respetan, con el protocolo de ley a nivel del gobierno, autoridades monetarias y de todo se trabaja así, sino que también se refleja en la redistribución del ingreso y se refleja en la tolerancia de las políticas económicas hacia los sectores vulnerables. Y te voy a explicar por qué, Pedro. ¿Tuviste el informe del Banco Central respecto al impacto que pueda tener la reforma fiscal que aplica en Estados Unidos? Lo leíste, ¿verdad? Un gran aporte. Pero yo te quiero señalar algo de eso, porque es que tú nada más ves los aportes así. Mira, lee de aquí para allá y de allá para acá. Acuérdate que cuando nosotros éramos estudiantes, llevábamos una muchacha a un restaurante con 3 centavos. Uno se asustaba cuando la muchacha leía de la izquierda para la derecha, o sea, de donde están los precios para acá. Sí. Eso era problemático. Entonces, te había que llamar al mozo, dile que nada más hay pica pollo, arroz con pollo, y cuando te hable de camarones, dile que no hay. ¿Es así o no? Sí, así mismo era, así mismo. Entonces yo quiero decirle no, yo a un hijo mío le pisaba los pies. ¿Y por qué tú me pisas los pies? Digo, para que no vaya a entrar los camarones. Miren, señores, quiero decirle aquello de le voy a señalar esto rápidamente. Yo digo que la democratización del ingreso, que es la base del trabajo que hace este equipo que está en televisión con honra de su audiencia. ¿Por qué yo digo que el gobierno incluso es tolerante con eso? Y yo siempre me voy a referir a las zonas francas. Y ahora en ese informe que se menciona el impacto que tiene como le llaman, la reforma fiscal en los Estados Unidos. Se dice que como consecuencia de que se va a reducir los impuestos en Estados Unidos al retorno de capitales, los capitales estadounidenses están en la zona franca, no están en turismo, fundamentalmente. Hay capitales, pero tú no te puedes llevar un hotel. ¿Te lo puedes llevar para Estados Unidos? No, tú te llevas las ganancias de ese hotel. No, y tú agarras una cuarta coser, de esas máquinas de coser. Ahora te digo, en la zona franca te lleva, ¿no? Y le dejas la máquina, no importa, eso no es. En la zona franca lo que vale es la mano de obra barata y las exenciones que se dan.
Entonces yo quiero señalar, para que la gente entienda, Pedro habla de 120.000 empleos, ¿eso es? No, en este momento son 165, 170.000. 170.000 empleos. De muy los bien. cuales hay más de 10.000 que aprotaron las tabacaleras, que no eran zonas francas. Son zona franca ahora. Ahora sí. Ok. Y los invernaderos también, si no lo sabía. Sí, pero oigan esto, 170.000 empleos. A mí no me gusta, y te lo quiero decir, Pedro, porque a mí no me gusta que la comparación que se haga sea para que tú te fajes a llorar. Que te digan, no se van a ir la zona franca de la República Dominicana, porque si se fueran, el empleo en la República Dominicana es de 10.000 pesos promedio de los 170.000 empleos que tú hablas, equivalentes a $200. $208. $208. 10.000 pesos. Ok. Son 700 y tan, vamos a redondearlo, 700 veces menos que el mismo salario si fuera en los Estados Unidos. ¿Tú estás oyendo, Mozart? Dicen los técnicos del Banco Central, lo cual es verdad. No se van a ir la zona franca de aquí porque los trabajadores, los 170.000 empleados que toman aquí ganan 200, el equivalente. Son $1.500 y lo de aquí son 208. No. Son 700 veces menos, búscate el informe. 700 veces menos. Sí, por eso número uno. 1.500, sí. Y número dos, 1.500 nosotros le con estamos... 208. Espérate, sí, como tú dices, yo lo que estoy diciendo, mira, si tú te llevas esa manufactura para los Estados Unidos aprovechando que te van a reducir los impuestos, te voy a decir que tú vas a tener que pagar un empleado que aquí gana $208, tú vas a tener que pagarle $1.500, que son 700 veces más. Exactamente. Y segundo, por más que tú veas, Donald Trump no te va a dar en exenciones y exoneraciones que van de maquinaria, de equipo técnico, de lo que te pone, la ropa y toda la cosa que te va, todo eso, equivalente al 1.2% del Producto Interno Bruto Dominicano. Se le está dando a la zona franca. No me va a decir que no es para bajarse a llorar, Pedro. Entonces, yo lo que quiero decir es que hasta la tolerancia, ¿tú sabes por qué el gobierno hace eso? Porque 170.000 empleos aquí y en China, aunque ganen 10.000 pesos cada uno, esta economía no resiste no tenerlo. Lo que sí yo quiero llamar la atención es que hay que reponerlo rápido, por otra vía. No me diga que nos vamos a quedar en la zona franca de los tiempos de Balaguer a 10.000 pesos. No me diga eso, que no te lo voy a aceptar. O sea, eso hay que decir, mire, como hacen todos los gobiernos, en 10 años, en 5 años, nosotros tenemos que ir cambiando eso. Claro, eso. Le agregamos valor interno, la demanda interna, tú lo has hablado. El 20% que se siga impulsando hacia la demanda interna, que vamos a ver, ustedes van a tener que aportar algo al PIB. Muy extensivo, hemos ido ya dejando que la tabacalera, que más de 50 tabacaleras han pasado a ser zona franca. A cambiar el tratamiento. Una agroindustria criolla. Tratan a todo el sector productivo como la zona franca. En lo interno. Tratan a la zona franca como todo el sector productivo. Porque entonces, en la participación interna tú le das un trato igualitario a la empresa que lo único que decimos, y yo lo hablé de tolerancia en la redistribución del ingreso. Entiendo que el gobierno no puede hacer nada ahora. Nadie nos venga usted a decirme que el gobierno va a decir, sí, vamos ahora, por recomendaciones del fondo, a meterle mano a la zona franca. No se puede ahora. Bueno, ya no se puede José Ramón Peralta dijo eso. No, pero uno razonando dice, es verdad, no se puede, pero no es que no estamos, que estamos bonitos. Ay, no, las zonas francas son muy buenas, hay que Dios las bendiga. No, es que no se puede. Nosotros no podemos prescindir de la mitad de eso que se vayan por cualquier medida. Pero los también que bajaron. Lo que ocurrió fue terrible. Recuerden la crisis, lo que todo pasó. El interior, hubo que hasta darle asistencia. Y en ese momento el salario era 5.500 y 5.500 y 7.500 era el salario. Tú te vas a San Pedro de Macorís. Mira, San Pedro de Macorís, no la Romana, que ya la Romana quedó en turismo, pero San Pedro de Macorís, acá, te va a toda la zona, al Gran Santo Domingo, te va a la zona de Santo Domingo Oeste. Tú vas a ver la guagua amarilla buscando gente. A 10.000 pesos, mujeres trabajando. Se van. Esa puerta la da muy lejos porque se despatillan las amarillas. Sí, pero por esa es, las guaguas viejas esas andan por ahí. Vete a Santiago para que tú veas, y como tú dices, en el ámbito de la tabacalera, se están haciendo yo no lo voy a decir, son muchos amigos míos ahí, operadores de eso de zona franca de la tabacalera. No encuentran por dónde entrarle más dinero. El salario está deprimido. Entonces nosotros decimos, sí, es verdad, la tolerancia por eso. Pero no me hablen de perpetuidad.
y tú eres uno de los que habla. Si no fuera por la zona franca, no. Yo quiero una transformación de la zona franca para que no le den, para que el salario no es 700 veces menor que en Estados Unidos. 700%. 700% menor que en Estados Unidos. Exacto. Y que no me digan que le estamos dando de exenciones, exoneraciones, incluidas exenciones de combustible. Incluidas exenciones de combustible, por lo cual el gobierno la economía se encarece cuando aumenta el petróleo y sin embargo el gobierno no obtiene beneficio por el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a los carburantes en la zona franca. Es que estamos tuche. Entonces no. Entonces sí, vamos a dejar esto. ¿Cuántos años vamos a durar esto? Póngamelo un término, porque tampoco. Ven acá, yo no estoy de puedo acuerdo. mantener. Eso es lo que estamos planteando, Borión. Eso es lo que estamos Don planteando. Héctor. Tineo y Covarrubias. No, Covarrubias no. Y tú sabes no Lasco. Pero también, Orión, lo que yo digo es, hablaba con unos amigos del tema. Y yo decía, bueno, lo que tienen que seguir, ¿por qué no cogen la ruta de la nueva modalidad de empresas de zona franca que se están estableciendo? Por ejemplo, en el subsector de la industria farmacéutica, ahí se dan cosas interesantes. O sea, la visión esa, nosotros tenemos yo digo que hay dos visiones. Hay una que entiende que todavía estamos en los 70 y que ese modelo puede continuar. Fíjate que todavía hay gente que se hace la expectativa de que el tema salario, eso es intocable. Ya eso no es posible. Y bien que Orión refiriera a la parte de Estados Unidos. En Estados Unidos se acaba, ahora en 2018, una de las noticias que tienen en enero es las variaciones del pago del trabajador, una trabajadora. Más de un $1 de aumento por hora que han logrado. O sea, entender que la variable de salario no es una varilla que tú la colocas en un lugar y que se mantiene estática, sino que eso es variable. Eso y Héctor, sí. perdóname que te interrumpa, y se creía que con algunas medidas revolucionarias en el orden de la tecnología ya iba a resolverse eso. Por ejemplo, la industria textil, cuando nosotros nada más ensamblábamos. Sí. Ya no, Pedro, aquí se hace tela, aquí se busca colores, claro, aquí hay empresas de eso. Principalmente se corta y se diseña. Y también se le produce. La tela de calidad todavía. Ya ese modelo. Mira, eso vino igual. Que bajó de ese 10,000, subió de 10,000 pesos. No, Pedro. Entonces la industria farmacéutica, que es más tecnológica, requiere mayor entrenamiento laboral. La electrónica también. La electrónica. El calzado, sí. Pero el problema actualmente sigue siendo ese, que el valor agregado en la zona franca es muy bajo todavía. Eso muy bien. Continúa. ¿Qué dicen las efemérides, Héctor? Mira, el día de hoy es importante porque el febrero de 1863 fue un mes de mucha tensión en República Dominicana. Porque ya ahí el movimiento restaurador tenía, como decimos, forma. Ya lo que era la línea noroeste, el Cibao Central, ya el movimiento restaurador tenía un campo de operación. Un campo de operación que ya era compartido por una parte de la sociedad. Y eso explica la facilidad con que se podían movilizar los restauradores en esa parte del territorio nacional. El día de hoy, el día 21 de febrero de 1863, fue el día, don Pedro Mozart y Orión, que las fuerzas restauradoras tomaron el cuartel español de Guayubín. Esto fue un desafío al mando español. Horas después los españoles pudieron rescatar su cuartel, pero a un precio que sencillamente lo que hizo fue que la llama siguió subiendo. Y eso explica que se mantuvo esa resistencia en avance hasta el 16 de agosto del mismo año 1863, cuando se dio el grito de Capotillo, en el Cerro de Capotillo, el 16 de agosto de 1863. De manera que esa fecha hay que recordarla, la toma de ese cuartel de Guayubín, porque eso ya implicaba un nivel ya de la resistencia restauradora y de igual modo ya una manera de cómo esa resistencia ya podía tomarle un cuartel a España. Tineo, que a propósito de restauración, pensé mucho en ti, porque estuve en tu natal Santiago. No, de eso voy a hablar. Con el Parque Central. Claro. Pero Santiago viene el botánico y tú sabes que está el rescate del yaque. Sí, ¿Qué te parece? Lo que yo decía ayer, pero primero quiero también recordar el nacimiento de Eduardo Brito. Eduardo Brito nació en Nava, Puerto Plata, la tierra de Mozart.
el día 21 de febrero de 1905. Hay que recordar el primer barítono dominicano, Eduardo Brito, que ya ustedes saben lo que se logró durante peticiones de años, que ya hoy la sala principal del Teatro Nacional honra la memoria de Eduardo Brito porque lleva su nombre. Lo del parque central de Santiago, yo le comentaba a ustedes ayer, pero que no hubo tiempo para entrar y hacer comentario en el aire, de cómo lo que ha pasado en Santiago durante décadas, que a la ciudad le fueron quitando espacio. El río Yaque del Norte, por ejemplo, cuando usted estaba en el perímetro de Santiago, eso era impresionante. Don Pedro, yo llegué a ver, siendo niño, que ahí, usted sabe que había gente que hacía transporte de pequeñas cargas en botes. Lo hacían en yolas. Pero lo hacían ahí en esa pausa. Usted iba, por ejemplo, una persona. Gente se metían en una. Ponían un cable. Sí. Y cruzaban mucha gente. Y ahí, en ese punto de. Una especie de cabinas. Sí. Y en ese punto de Bellavista, que tuve la oportunidad de enseñárselo a ustedes, que yo les decía, miren, aquí habían 2 o 3 casitas. Y se cruzaba del pueblo, de la ciudad, aquí a Bellavista. Y ahí, en Bellavista, ¿por qué mucha gente iba a Bellavista? Porque era el punto para tomar la barca que llevaba a la gente a Nivaje. A Nivaje, que está en la parte oriental, y desde Bellavista a Nivaje, que incluso hay una canción que se hizo popular en Santiago, que dice que al llegar al barquero, cuando llega la dama, le cuenta, entonces el barquero le dice, pase usted adelante, que muchacha bonita no paga dinero. Le decía el barquero. Claro. Le dice eso cuando pasaba. Y uno ve cómo ese río se ha sufrido deterioro. Y sobre todo que perdió lo más importante, su caudal. Lo perdió. Ese programa, ese plan, esa decisión del gobierno de incluir en las prioridades para rescatar la cuenca del Yaque, eso va a tener un impacto transformador en gran parte del Cibao Central y de la línea noroeste. Claro. Porque se está salvando una fuente de agua importante. Lo del Parque Central, le comentaba cómo Santiago fue achicándose y cómo la fueron rodeando. Lo del Parque Central, más que usted le diga a Santiago y al país que ya pueden decir que tienen libre, que nadie podrá venir a inventar con más de 320.000 metros. 344.000. Que van a tener, que tiene ese parque, que ya eso es intocable, que va a ocurrir como tiene la capital con su espacio del mirador, lo que queda del mirador, que los que están en los edificios, cuando miran al frente, están en la seguridad de que a nadie se le va a ocurrir venir a alterarle ese espacio que tienen ahí. Bueno, pues así está Santiago hoy. Sí, ya ese parque central es intocable. Ese parque es de la ciudad. Y viene el botánico, tendrán su botánico. Claro, Santiago va a tener su parque botánico y tiene unas condiciones, Mozart, para su parque botánico, porque ahí, una de las características de ese parque de Santiago es que ahí se van a encontrar muchas especies nativas que han sobrevivido con el tiempo y ya van a tener un espacio adecuado donde la gente lo haga. Que le hagan un rancho. Lleva al viejo tuyo. Sí. Ojalá que le hagan un rancho de tabaco. Ahora cuando tú vayas, monta al viejo y llévalo al parque central. Que lo va a disfrutar. Mire, pero oiga lo que pasó ayer. Mire, ¿por qué no le hacen un rancho de tabaco? Fue en la línea, en el primer viaje de Colón, que se encontraron los primeros cultivos de tabaco a las Américas. Ahí va a haber esta área de posición. Los cubanos dicen que fue en la línea. ¿Tú sabes cuánto espacio para aparcar vehículos? 600. Sí. 600 espacios para aparcar vehículos. Pero puede ir. Y va a tener... Tiene una verja perimetral amplísima. Amplísima. Y va a tener precisamente eso preservado para área de posición. O sea que el Parque Central se va a convertir... Bueno, ustedes vieron... Y ustedes saben lo bueno de ayer. Ustedes vieron la emoción con que habló, por ejemplo, su alcalde. Sí. De lo que se le agrega a Santiago. Y el comunitario. Y los líderes y los comunitarios, ¿cómo hablaron? Ese joven comunitario. ¿Ustedes vieron?
el entusiasmo que había ahí en esa No, y era desbordante, ¿no? Sí, Nosotros que estuvimos ahí, sí. fuera del área del gente Gran lo sentía. Garba, la gente, Santiago se sentía ayer diferente. De manera que, ahora lo importante. Yo fui a Santiago a caballo a conocer la prima, a doña Zulita, la de mamá allá de Jaguagoida. Oigan esto, don Dima Cava y yo bajamos, subimos. De Jaguagoida. Desde Jaguagorda a Santiago, a una esquina del monumento vivían las muchachas. Las muchachas eran las 3 primas. Sí. Entre ellas Zulita, que era la mayor, la mamá de Luis Abinader, esposa del señor Corona, Ramón Corona, que fue el que casó con esa hermana de mi mamá. Entonces yo fui a conocer a Zulita. En ese momento, bajando a la cuesta, estaba la casa de esas jóvenes. Los caballos los amarramos en unos argollones que habían en la calle El Sol. Se amarraban los caballos. Sí, ahí estaba hablando de la década de los 50. Pero unos añitos. Sí, yo fui a conocer a Zulita. A ese nivel estaba el pero asunto. muchachas hermosas. A caballo. Cierto, que iban a estudiar a Canadá. Sí. Para que lo sepan las 3. Ahora las 3 primas. Volviendo a lo de Santiago. Santiago, para Santiago ha logrado algo, porque hay que recordar que ese parque central lo estuvo reclamando Santiago durante 20 años. 20 años, sí. Ahí había todo movimiento. Recuerden se inició en el 2000 con Hipólito, y luego se quedó eso ahí, sí. Y ahora lo rescató el presidente y lo terminó el presidente Medina. Eso explica el entusiasmo de ayer, que ya un verdadero sueño lograron hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Esa es la verdad. Esto es muy, muy importante. Miren, otro detalle de lo que está pasando en el país. Yo le comentaba ayer que ayer fue el día de la justicia social, el Día Mundial de la Justicia Social. Sí. Y yo explicaba que en la República Dominicana se están dando situaciones también que te manifiestan cambio ya en una sociedad de entender la justicia social. Por ejemplo, ustedes saben cuánto el presidente inauguró 3 escuelas el lunes en Puerto Plata. En Puerto Plata, sí. ¿Ustedes saben cuántas escuelas tiene Puerto Plata de jornada extendida? Ese día tenía 127. Le agregaron que tiene 130 escuelas de tanda extendida. ¿Qué explica eso? Espacio para una población que tenía, incluso ustedes recuerdan el histórico siempre de los espacios en las escuelas públicas, que se quedaba una parte de la población fuera del aula. Y eso nos acostumbramos a hablar de la cifra cada año. La República Dominicana ha superado ese problema. Sí. Ya incluso, fíjense lo que pasa hoy, lo que está pasando en la escuela dominicana, en la escuela privada impactada por la escuela pública. Porque ya, por ejemplo, educadores quieren hacer el tránsito de la escuela privada a la escuela pública. Le gustaría estar ya en una escuela pública y ya una parte lo ha logrado. Y eso le presenté. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, por la inversión que se está haciendo en educación en República Dominicana. La jornada extendida, que incluye, una población que entra a las 8 de la mañana. Ahí tiene previsto el desayuno, tiene el almuerzo, tiene un espacio para la merienda. Y sobre todo, un personal que se ha ido preparando para crear las condiciones de seguridad que requiere y cómo debe tratarse una población que va a permanecer en una jornada extendida en una escuela. Eso es una manera, don Pedro, de justicia social, porque se están canalizando recursos del contribuyente, el gobierno lo está canalizando para dirigirlo precisamente en lo que tiene que ver con la educación, en este caso. Porque cuando se inaugura una escuela, se inaugura la escuela, y cuando dicen jornada extendida, ¿no? Que hay que hablar de escuelas que se están creando y que vienen con las condiciones de tanda extendida. Bien. O sea, lo que se requiere para mira, son las 1:30, vamos a ir a una pausa y entonces retornamos. Ustedes saben que el gerente general del Banco de Promoción de las Exportaciones, el Bandex,
Guaragulla Félix, nuestro Sí. amigo, apreciado amigo. Él habla que las empresas dominicanas, que aquí hay empresas que pueden ser globalizadas ya, entendidas como empresas capaces de estar en los mercados internacionales y luchar por nombres Sí. y establecerse. Yo siempre he creído eso. Una de las cosas que a mí en algún momento me desestimuló un poco fue ver el traspaso de propiedad de la cervecería Presidente A una Ambex. marca extranjera. Y lo mismo Brugal. Miren, señores, esos rones dominicanos son tan apreciados en Europa. Pero mantenemos la marca país, Pedro. Se mantiene la marca país. Se Pedro. mantiene la Fíjate marca que país. incluso en el, Cuando se habla de Presidente, se habla de República Dominicana. Sí. Cuando se habla Es de una marca Brugal, nacional. se habla de República. Cuando se habla de Barceló, se habla de República Brugal, Dominicana. Se habla de una Brugal. marca nacional. Ese Barceló en España. No, eso es no. sorprendente. Menciona Y Brugal, para que eso se vea que no hay está- exclusión. Ya eso es Bermúdez marca también. país, Pedro. Ya no importa. marca país. Ya eso es marca país. Por algo ellos no han inventado con cambiar nombre a la cerveza. No. Ni ellos siguen que con el quieren presidente. que le Y diga fíjate que en deseo no le Brugal. faltaron al comprador. ¿Usted quiere que le de diga una engullirla. cosa? Sí. Mira, Sí. oigan esto. Desde el primer lustro, o sea, de 1990 al 95, de la última década del siglo pasado, la República Dominicana ya había alcanzado el primer lugar como productor y exportador de cigarros, Sí, para que la gente entienda mejor. Claro. Cigarros. La característica y la rápida penetración del cigarro dominicano es porque se hizo atendiendo a los gustos de los nuevos fumadores. claro. Oye, esto, Mozart, yo soy fumador de cigarro, O sea- más de 30 años. Yo a los 40 años comencé a fumar porque dije que tenía que hacer algo distinto a lo que hacía hasta ese momento. Y digo, pues déjame fumar. Pues yo el pensé cigarro. que era don Rafael que te había puesto ahí. No, pero ¿qué va? Don Rafael Herrera. Cuando yo cumplí 40 años, En paz descanse. yo me le aparecí a Uchi, a Silvio, a Emilín, Sigue. a todos esos amigos No, míos. sigue, Juan Bolívar. A Juan Bolívar. Es tu amigo a todos también. esos amigos, ¿no? Y a Pero ese es tu Víctor, amigo y a también. Víctor Grimaldi. Yo me le aparecí Sí. con un tabaco. No me deje a Juan Bolívar ¿Y este fuera, dijo? Me profesor. le aparecí con un tabaco cuando cumplí 40 años. Yo dije, bueno, porque ya es muy tarde para declararse otra cosa. Pues hombre, y el periodismo... Pues, es muy tarde para El declarar. periodismo, Cuidado con lo que tú querías fíjate declarar, que lo que Pedro. pasa a los 40 años, tú tienes que decidir si sigues haciendo Lo mismo. lo mismo que estás haciendo, porque hay tiempo de cambiar de dirección. Sí. Por ejemplo, periodismo, ¿me gusta o no me gusta esto? Yo puedo ser empresario o abogado. Hay un amigo de nosotros que a mí dejó me- definitivamente a mí me la gustó, la bien. medicina Pero para bien, dedicarse a la política pero déjeme y a la decirle comunicación. con el tabaco, déjeme decirle con el cigarro lo que pasa. Sí. El Mira el cigarro, caso. el cigarro dominicano tiene características tan propias que se ha extendido hacia otros países. Miren, si usted prueba, lo digo con toda sinceridad, si usted prueba un cigarro cubano de la época actual, de la presente generación, Coiba. o un Coiba, por ejemplo, Coiba. o cualquiera, No, pero quédate con el sí, Coiba, que es el que o más el la Coiba, gente- que es su marca, Montecristo, que es su un buen- marca, esa es su se va a marca. encontrar que no son tan duros como antes. El cigarro cubano, hecho con materias primas puras cubanas, es más, el famoso piloto cubano, que es uno de los componentes más importantes del cigarro dominicano, fue semilla que se trajo de Cuba, que se adaptó y todo eso. Pero déjenme decirle que ya usted soporta. Un fumador de cigarro dominicano antes probaba un cubano y se sentía, mareaba, se sí. golpeaba, Pero lo fíjate, golpeaba. era muy Pero duro. ha Pero señalado ya algo, sí. el tabaco, el cigarro cubano, el que está más está en los ligerito, mercados internacionales, es se más parece ligero. mucho al dominicano. Es más ligero, Es más ligero, es más ligero, es sí. más soportable y más al gusto de un nuevo fumador. Pero observa un detalle a propósito de ya. O sea, de la- yo lo que quiero decir es, perdóname, para concluir Ajá, la idea, sí. Tineo, es que es verdad que, por ejemplo, el cigarro dominicano es un cigarro marca país, como dice. Marca país. Sí, pero fíjate lo importante de Y esto. puede ser transnacional. Lo importante de esto, don Pedro. ¿Cómo te globaliza? Tú estudiando precisamente el mercado y tratar de colocar un producto que se adapte
a lo que te demanda, te podría demandar ese mercado. Así Fíjate lo que señala, y tú dices, y República Dominicana, y ¿por qué República Dominicana alcanza, por ejemplo, el de los cigarros, que es el país líder, don Pedro? Por esto mismo, eso no ha sido así de que improvisando, estudio de mercado, ver, por ejemplo, la población joven, qué tipo de producto te demanda, precisamente qué está demandando, qué se está demandando en este momento y actúa en consecuencia. Sí. Entonces, eso explica ese liderazgo. Por eso es que miren, nosotros no está tenemos, lejos de la verdad lo que dice sí, el Guarocuya. Claro. Sí. Hay empresas dominicanas que pueden ser internacionalizadas. Muy bien. Miren, nosotros tenemos aquí felizmente al licenciado Rafael Calderón, el senador por provincia Azua. Por la provincia de Azua. No nos tiene Buenos que decir, días. nosotros sabemos perfectamente bien lo que acontece. Con el tránsito. Con el tránsito, eso es una cosa terrible. Por suerte estamos viendo que se va en serio para trabajar eso, por eso lleva su tiempo. Así que bienvenido, Rafael Calderón, que siempre es un agrado estar aquí con usted. Sí, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo va Azua? Hay unos planes para Azua. De allí de Lechuza y de aquí. ¿Perdón? 1 hora casi. Sí, eso Sí, es así. eso le pasa allí, aquí. Sí. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda Azua? Bueno, caminando, transformándose y cambiando todos los días. Ajá. Con las inversiones que está haciendo el gobierno ya, ¿no? El presidente. Claro. Cuéntanos un poquito cómo Creo va. que mañana el presidente estará en Azua inaugurando otra obra más, que es la carretera de las Casas a Guayabal y el puente sobre el río Las Cuevas, que es el cuarto puente más largo del país con 440 metros de longitud. Ya. Acabó de inaugurar hace poco la carretera. Ese río La Cueva que usted ve bajando seco. Sí. Cuando ese río coge agua, Sí. se convierte en casi un brazo de mar. No, como dicen. Sígame. Y lo que sígame pienso es, por ejemplo, lo que dicen los nativos, los residentes de la zona. Señores, que tenían que pasar ese río con agua, se cruzaba a pie. Y pasaban hasta motocicletas. Así es. Los motocicletas tenían que cargar su moto del Sur. para cruzar y después seguir la ruta. Cuéntenos, y entonces inauguró hace poco. La carretera para la Casa Aguachío y Arroyo Cano, una carretera que solamente el presidente Danilo la hacía porque era una carretera difícil. Para ir de para la casa a Aguachío eran 2 horas y ahora son 10 minutos. ¿Tú estás oyendo? Con 2 puentes que construyó, uno sobre el río La Cueva y otro sobre el río al medio. Esos ríos que tienen siempre mucha agua, el río al medio sobre todo tiene mucha agua siempre. Pero ahora tiene 2 puentes nuevecitos. Y ahora hay una comunicación perfecta por ahí. Ahora la gente empezó a sembrar todas esas tierras. Y evidentemente todos esos terrenos de por ahí ahora tienen un valor mucho mayor, porque tienen una carretera bellísima en esa zona. Así que ahora estamos esperando también unas inversiones fuertes del sector privado, que están estimuladas precisamente por las obras que hace el gobierno allá. En esta semana, unos empresarios inversionistas norteamericanos acaban de firmar un contrato comprando unos 12 millones de metros cuadrados a la entrada de la provincia de Azua, entrada del pueblo de Azua. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a construir ahí un parque industrial en zona franca, 2.000 viviendas como una ciudad completa, con su escuela, su centro médico, un puerto nuevo. ¿Un puerto? Un puerto marítimo. Inversión privada. Privada, norteamericana. Sí. Ahí en Puerto Viejo, ahí en Tortuguero. En Tortuguero. Que ahí había un puerto. Uno de los, pues claro, ahí había teníamos un el primer puerto de Sí, Azua. así es. Sí. En Tortuguero es el primer puerto, usted sabe, señor historiador. Claro que sí. Era una planta de generación eléctrica con gas natural de 300 megas, tienen de los planos en esa misma zona, y un estadio de béisbol para Grandes Ligas, probablemente en coordinación con uno de los equipos de Estados Unidos, o con los Yankees, con Boston, uno de esos equipos, para entrenar, para jugar ahí béisbol también. Todo es un gran proyecto. Yo quisiera que hagamos un chin de hincapié con respecto a lo de energía. 340 megas. 340 megas. 300 megas. 300 megas. ¿El gas natural se reprocesaría o se traería listo para la planta? Ellos tienen, dentro de los inversionistas,
hay uno, por lo menos, que tiene negocio de gas natural en Estados Unidos. Ah, Ellos eso, tienen asegurado eso eso. quiere Es del decir que ramo, van a ¿no? traer el gas natural procesado. Sí, procesado. Sí, debe ser accionista del Cheney, esos que tienen grandes plantas. O pensando en el gas natural que hay en Asua. Porque ese gas Todavía natural no habrá hay que gas explotarlo. natural. Pero no se pierde la esperanza. Vamos a buscar. Espérate. Lo vamos a buscar. Mire, senador, una fuente mire, senador, posible. déjeme aprovechar. Un hombre tan importante, hubiese querido tener por una hora. Mire, le digo una cosa. Usted acaba de dar ahora, y Pedro saltó con el asunto De la planta. No, del gas que dice el senador que tiene. Claro. Pedro dice, no, espérese que todavía. Es que Pero Hay si él lo indicaciones, dice, hay indicadores. hay indicadores. Minería que ha dicho que Entonces, hay petróleo. sí, y gas. pero porque lo en que Asua. quería traer a eso, Hay senador, no vaya a potenciales. hacer cosas que usted vaya a padecer los rigores de la irracionalidad que está afectando ahora mismo a San Juan de la Maguana. que se haga. Ojalá que no haya Vamos. gas natural, ni haya nada de mineral, ni haya Eso nada ahí. dijeron locura. No puede Ojalá ser. que no Eso haya dijeron nada ahí, locura. porque entonces eso lo que le va a traer es angustia, porque entonces en medio de la pobreza nosotros descartamos riqueza que nos da la naturaleza y entonces a nombre de Dios dicen, no, primero, y vi ahí. Qué Bueno, cosa más grande. entonces, senador, dígame una cosa, ¿cómo usted ve eso? El tema de los potenciales, los niveles de pobreza, el esfuerzo que se busca para combatir la pobreza y la desigualdad con el sur del país, cuando el sur comienza a descubrir que tiene riquezas que pueden ser explotables. Mira, Dígame, ¿cómo usted ve todo esto? el presidente Danilo Medina lo he escuchado en más de una ocasión decir que él no quiere una casita de oro con gente muerta de hambre dentro de ella. Sí, Que él lo que quiere es que la gente eleve su calidad de vida y viva mejor, sí, como persona, con dignidad. sí. Y eso al mismo tiempo que preserva el medio ambiente y los recursos naturales. No solamente que lo preserva, sino que lo protege y promueve Claro. una mejoría creciente en los recursos naturales, porque lo está demostrando reforestando miles de tareas, cientos de miles de tareas 1.800 millones de pesos metidos a ahí nivel en nacional. el baúl. Sí. En el caso particular de Asua y San Juan, sobre todo en la parte de Hondo Valle y el Cercado, en la parte de San Juan, Sí. y en Asua, en toda la cordillera central, que va desde Los Fríos, que es un distrito municipal que está a media hora de Constanza, hasta Monte Bonito, que está del otro lado, que hace frontera con la parte de San José de Ocoa. Y toda esa montaña, incluyendo Peralta, están reforestando con aguacate, con chinola, con limón persa, con café, con cacao, 10.000 tareas de cacao, con una mazorca grandísima. Y esos agricultores, dentro de 5 o 6 años, la gente no lo cree todavía, pero ya yo lo estoy mirando, van a recibir más de 100.000 pesos mensuales para sacarlo de la miseria. Sí. O sea, el presidente está haciendo un esfuerzo grande para conservar el medio ambiente y los recursos naturales del país. Entonces, él no va a estar en contra, él no va a estar a favor de explotar una mina que vaya a dañar el medio ambiente, Si lo que decide, vaya a porque dañar los esa- recursos esa- naturales. te garantizan porque su que política van a pública preservar es lo eso. contrario, ¿verdad? Sí, Es sí, preservarla. sí. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? No se puede ser, digamos, irracional. Y de partida, oponerse a algo sin tener los estudios Qué cosa más pertinentes, grande, Exactamente. sin haber hecho los análisis de manera seria y responsable, para determinar si efectivamente eso va a dañar el agua o las aguas y va a dañar recursos naturales, evidentemente que el presidente no va a aceptar Por supuesto. que exploten esa mina, Claro. y menos en su Grande. provincia. Claro. Entonces, lo que yo digo es, vamos que- a esperar. Los estudios de impacto Por ejemplo, ambiental. minería yo creo que ha hecho un trabajo serio. Oh, Minería, el doctor Isa, está siendo muy responsable con lo que Claro, está Así haciendo. es, claro. así es. Y él ha dado una concesión de exploración y de explotación, pero él mismo ha dicho que la concesión definitiva Hay que esperar medio estará ambiente. dada después que se hagan los estudios correspondientes Claro. de impacto ambiental que eso demanda. es todo. En Asua, si hay petróleo, ustedes pueden estar seguros
que se pueda sacar el petróleo. Yo creo que nadie se va a oponer en Asua. Y si hay gas natural, el mucho petróleo mejor de Si hay también. gas natural. Y menos Y hay ganas. porque, oye, es que en Asua emana petróleo solo de los pozos que hay. Allá hay casi 50 pozos construidos de petróleo. Y hay uno, Maleno, desde hace 100 años. Maleno tira petróleo cada por rato. periodo. Y hay petróleo en la plataforma marina. Es más difícil de explotar esa en la bahía de Ocoa, porque se han hecho varios estudios, uno de los cuales nosotros le servimos de orientación, lo apoyamos. Fueron unos norteamericanos que son del área de petróleo. Hicieron un estudio en todas las costas marinas de la bahía de Ocoa y determinaron que hay petróleo. Óyeme, qué potencial tiene el sur. Ahora- Tiene potencial de petróleo. Sí. ¿Qué Tienen no, que y el determinar sur, y Asua. cuál es el grado de comercialización. Si vale O sea, la pena. rentabilidad, la tasa de retorno Exacto. de una inversión de esa Lo que naturaleza con el lo- precio del barril Lo de que petróleo. sí se ha establecido es que, por ejemplo, en Maleno, que sale, que es migrante, el que sale en Maleno migra de algún lugar fuerte Claro. donde hay mucho petróleo. En Maleno Sí. y en Higuerito. Y de calidad. Y De Higuerito agua. también. Hay dos pozos. O sea, ahí Maleno siempre- e Higuerito, de que yo era tiran niño, petróleo. El petróleo De corría los 50 por que se han caminos, porque perforado. nosotros caminamos esos campos. Mire, me alegra muchísimo que Asua vaya también, como van Bueno, otros van a- pueblos, va- como va Peravia, y como va San Entonces, Juan, y como van otras zonas que es el del país sur, entero. el país Yo siempre entero. te digo a ti. Sí, pero mientras lo que no va bien es el PLD. Ajá, ahora yo te voy a Pero decir- mira, Ahora, lo que no va bien es el PLD. Ajá, y ¿por estos qué? líos ahora, ¿Cuál? senador. Oye, estos líos entre PLDistas y todo está. Hablando del 2020, cuando falta tanto para llegar allá. 2 minutos nos quedan. Dígame, Mira, cuénteme, primero ¿cómo déjame lo ve decirle usted? que, ¿Cómo lo ve usted? Voy a publicar, le voy a mandar una copia a cada uno de ustedes. Ajá, Una revista en papel satinado de 250 páginas ajá. que promueve todos los atractivos que tiene ASO. Ah, muy bien, muy bien. Toda la inversión en agropecuaria, en industria, en turismo. Sí, sí, sí. Toda la belleza que tiene la provincia. Sí. Y eso lo vamos a poner, ya está en imprenta y va a salir en 2 o 3 semanas. Ah, pero mándenos Vamos a eso, ponerlo, nosotros lo vamos a aquí, ir para que usted ustedes sabe, vean príncipe. las bellezas que tiene la provincia que la mayoría de la gente no conoce. No conoce, muy bien. Mira, yo te voy a decir una cosa. La política es compleja. Y siempre habrá gente que se acelera o que se adelanta. Y hay muchos también que se sobreestiman. Sí. Alguien me pregunta a mí, ¿tú vas a volver a aspirar a senador? Digo, bueno, claro, pues yo no estoy loco. Pues yo no puedo aspirar a presidente. Hay gente que tiene mérito suficiente para Sí. ser presidente. Sí. Pero parece que a veces no entiende que es la coyuntura, el Claro, momento, Claro, no es el perfecto. El momento perfecto es el momento de Dios. así es. Y si Él no te ha mandado ese momento, aguanta, Sí. frena. Sí. Y espera el momento porque tú puedes llegar, pero tienes que Al llegar paso, sí. cuando te toque. No es cuando uno quiere, porque las cosas no siempre se consiguen cuando uno quiere. Uno hace el trabajo para que cuando se presente la oportunidad, tú estás ahí. Pero mientras tanto, el PLD, yo te puedo asegurar que es el partido de mayor estabilidad, independientemente de las contradicciones Sí. que puedan registrarse con uno, con 2 o 3 dirigentes. Pero es el partido más sano, aparte de que es el partido más fuerte. Yo no tengo la menor duda que con lo que está haciendo el PLD en el gobierno, de manera especial el presidente Danilo Medina, el PLD va a repetir todavía por muchos periodos. No solamente porque la oposición sigue siendo débil, incoherente, sino porque el PLD está haciendo gobiernos excepcionales. Y si tuviéramos tiempo, yo puedo decirle todas las bondades que Ya tendremos se tiempo, pueden senador. señalar a nivel nacional. No, pero de- lo vamos a de- invitar. Habrá tiempo para No, seguir sí. hablando. del ejercicio político que está haciendo Lo el vamos a PLD en invitar, el pero gobierno. muchas gracias por su esfuerzo, por estar aquí con nosotros. A sus Y de verdad órdenes. nos hubiese gustado más tiempo, pero ¿qué vamos a hacer? Es que, Los tapones, pero eso no ¿sabes? está por Yo resolver. vivo aquí en el Fernández. Sí, Ahí detrás de Plaza Lama, Sí. de la Sirena. sí. Y de ahí aquí 1 hora. Eso es una cosa increíble. Pues yo- Pero eso se va a Y resolver. eso que me Porque deberían ese está- como por día casi. Sí, pero el transporte también, eso va vía de Muy bien. solución. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señores, a sus Pensamos órdenes. mañana, Dios mediante. mediante. Bye.